Bien, pues vamos a seguir con anatomía. Ya conocemos los tipos de huesos que hay, conocemos cómo están formados, pues vámonos directos a hablar ya de huesos. Y vamos a empezar pues por lo más complicado, normal. Vamos a empezar por lo principal, por la columna vertebral. Mira, esto es una columna vertebral. Aquí la tenemos. Aquí. Vamos a definir qué es una columna vertebral. La columna vertebral es una estructura axial de eje formada por alrededor de 33 huesos. Ahora explicamos qué es lo de alrededor de. Esos huesos que se llaman vértebras, aquí los tenemos, mira, vértebras. Y están divididas en varias regiones. Empezando de arriba abajo, tenemos 7 vértebras, 7 de estos huesos, que se llaman vértebras cervicales. Tenemos 7. Mirad, esta, C1 de cervical, C2, estas dos también se llaman atlas y axis, tienen nombre propio. C1 es atlas, C2 axis. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Si lo vemos así, veremos esta parte de aquí que ya veremos cómo se llama. Esta corresponde a C7 y esta no es que tenga nombre propio, pero sí tiene una especie de mote. Se le conoce como vértebra prominente porque es la que más sobresale aquí atrás. Si doblamos así el cuello, esta que más sobresale aquí, eso es la espinosa de C7. Si hay algún problema, no os preocupéis porque en clase práctica veremos cómo diferenciar una de otra. El primer tramo es la columna cervical formada por 7 huesos de estos, 7 vértebras. C1 o atlas, C2 axis, C3, C4, C5, C6, C7 o vértebra prominente. El segundo tramo es la columna dorsal o columna torácica. Está formada por 12 huesos, por 12 vértebras. Y al igual que aquí decíamos C de cervical, pues aquí vamos a decir D de dorsal o T de torácica. A mí me gusta más T de torácica. T1, T2, T3, T4, T5, T6, 7, 8, 9, 10, 11 y hemos dicho que había 12. Bien, por debajo de este segundo tramo, o el tramo dorsal, o torácico, nos encontramos otras 5 vértebras más que se llaman vértebras lumbares. Está el tramo lumbar. Se denomina con una L de lumbar. L1, L2, L3, L4 y L5. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que es la columna con sus 3 tramos principales, más importantes. Cervicales, 7 vértebras, dorsales o torácicas, 12 vértebras y el tramo lumbar, 5 vértebras. Por debajo la columna sigue aún. Esto que hay aquí es la columna sacra, vamos a darle la vuelta, que es el hueso sacro, formado por alrededor, y aquí está lo de alrededor de 33 huesos, pues formado por, bueno, pues 5 o en ocasiones 6 vértebras. Ya hablaremos del hueso sacro, porque ahora ya no son vértebras, esas se han fundido y forman un solo hueso. La columna sacra o hueso sacro, formado por la unión de 5 o en ocasiones 6 vértebras. Y aún por debajo hay otro tramo más, muy chiquitito, que no está soldado al sacro, está articulado, un tipo de articulación especial, también la veremos, que se llama coxis o columna coxígea, formada por, bueno, pues por 3 o en ocasiones 4 vértebras, muy chiquititas, tiene su porqué, en ocasiones 3 o en ocasiones 4. Por eso decimos que es una columna axial que está formada por alrededor de 33 huesos, superpuestos unos sobre otros. Bien, todo eso esto es una visión macroscópica de la columna, lo que es la columna entera. La columna vista en un corte, ¿os acordáis, verdad? Corte, así os lo estoy mostrando yo, un corte frontal, una vista anterior. Si os lo muestro así, os estoy dando un corte frontal
una vista posterior o dorsal, ¿os acordáis, verdad? Bueno, pues la columna vertebral, vista en un corte frontal, una vista posterior o anterior, presenta una forma rectilínea. No recta, no es una recta perfecta, una forma rectilínea. Eso es lo que tiene que presentar fisiológicamente, lo normal. Si por cualquier causa, lo veremos, de momento vamos a quedar en que si por cualquier causa la columna no presenta una forma rectilínea, o sea que tiene curvas hacia un lado o hacia el otro, hablaremos muy mucho de ellas, decimos que eso es una escoliosis. Si tenemos que decir que es una escoliosis, pues podemos decir que es una curva lateral, para acá o para acá, no importa, una curva lateral de la columna vertebral, porque lo que tiene que tener es una forma rectilínea. En cuanto se desvíe en ese plano, pues estamos hablando de que presenta una escoliosis, curva patológica, siempre patológica. Sin embargo, si la vemos así, de perfil, vamos a decir lo que es, venga, en un corte sagital, eso es. Cuando vemos la columna en un corte sagital, vemos que presenta, mira, si lo vemos aquí, lo podemos ver perfectamente. En un corte sagital, la columna presenta una serie de curvas. A nivel cervical, presenta una curva de convexidad anterior. Sabemos que todas las curvas tienen dos caras, ¿verdad? La cara convexa y la cara cóncava. Para que os acordéis, cóncava de cuenco, como si fuera un cuenco, ¿no? Para ver. Y lo otro es convexo, donde podemos dar el vexo. Uy, qué tontería. Convexo, cóncavo. Bien, pues a nivel cervical presenta una curva fisiológica normal de convexidad anterior o de concavidad posterior. Es igual. A nivel dorsal, a nivel torácico, es todo lo contrario, presenta fisiológicamente una curva de convexidad posterior o de concavidad anterior, como queráis, no importa. Y a nivel lumbar, otra vez vuelve a hacer lo mismo. Presenta una curva convexa hacia adelante o una curva cóncava hacia atrás. En realidad va de arriba abajo, para enterarnos mejor. Lumbares, convexo hacia adelante, dorsales, convexo hacia atrás, cervicales, convexo hacia adelante, o cóncavo, cóncavo o cóncavo. El sacro, si os fijáis, el sacro presenta también una curva, esta contraria a esta otra, una curva de convexidad posterior. Podríamos hablar de cifosis sacra, pero eso estaría mal dicho. El sacro sí podríamos decir que tiene una forma cifótica, o sea, que es como si dijéramos que el sacro tiene una forma curva convexa hacia atrás, pero no que presente una curva cifótica, porque es que simplemente es así. Es de convexidad posterior o cóncavo hacia adelante. Vale, seguimos aquí. Eso, las curvas así en un corte sagital, esto que hemos dicho, vamos a repetirlo, a nivel lumbar, convexo hacia adelante, cóncavo hacia atrás, a nivel dorsal, convexo hacia atrás, cóncavo hacia adelante, a nivel cervical, esto está mal colocado, es convexo hacia adelante, cóncavo hacia atrás. Y el sacro, como podéis ver aquí, digamos que tiene una forma convexa hacia atrás, o cóncavo hacia adelante, vamos, es curvo de convexidad posterior. Eso es fisiológico, al igual que en un plano frontal, lo fisiológico es que sea rectilíneo, lo patológico es que haya curvas, escoliosis, ¿verdad? Pues en este caso, lo fisiológico, ya veremos por qué, lo fisiológico es que haya esta serie de curvas. Lo patológico es que o estuvieran muy acentuadas, lo que tendríamos una hipercifosis dorsal en este caso, o que estuvieran corregidas. Aquí tiene que haber una curvatura de convexidad anterior, ¿verdad? Pues en ocasiones, lo veremos, pues presenta una corrección, esto se pone recto, y entonces hablamos de que hay una corrección, eso es patológico, ¿eh? Lo fisiológico es que presente la curva, al contrario que en un plano frontal. Un par de nombrecitos más. Esto vamos a obviarlo porque de momento no nos interesa, nos va a interesar muchísimo en su momento. De momento vamos a hablar solamente de lo que es la columna. Solamente deciros, tampoco importa demasiado, pero que lo sepáis,
Como esto presenta una curva de convexidad anterior, la parte más adelantada de la curva es la unión entre la última vértebra, pues empezamos por abajo, la primera vértebra lumbar, que se llama L5, y la primera vértebra sacra. Lo que hay en medio, el disco intervertebral, el disco entre las vértebras, a este nivel, es la parte más anterior de la columna. Bueno, pues se llama promontorio. A nosotros no nos sirve de mucho porque, bueno, pues no vamos a ser obstetras ni nada de eso, pero bueno, es un punto de mucha referencia pues, para medir desde la distancia que hay desde aquí hasta la sínfisis del pubis, pero que nosotros no vamos a hacer obstetricia. Menos mal. ¿Repaso? No, yo creo que no. Cervicales, torácicas, lumbares, sacro, coxis, 7, 12, 5 o 6 y 3 o 4. Escoliosis, curva patológica lateral de la columna, cifosis, curva fisiológica, lordosis cervical, lordosis lumbar, curvas fisiológicas. Lo patológico es que o estén muy acentuadas o que no existieran, o estén corregidas, eso es lo patológico, es al contrario. Y bueno, un poco más, deciros solamente que la parte más móvil de la columna es la columna cervical, son las vértebras que están más libres, las que más se mueven, es obvio, tenemos movimiento en todos los sentidos. La que menos se mueve es la columna torácica, pues simplemente porque aquí están las costillas. Hay 12 vértebras torácicas y 12 pares de costillas. Pues esa es una de las razones por las que es la parte que menos se mueve, porque está sujeta aquí hacia adelante con el esternón, ¿verdad? Y bueno, la parte lumbar, que también es móvil, no tan móvil como la columna cervical, pero también es bastante móvil. Bueno, la clase de hoy cortita, muy cortita, ¿eh? Hemos visto lo que es la columna vertebral como estructura axial y a partir de ahí ya vamos a empezar a poner huesos, músculos y cosas por todos sitios. Pero antes de continuar a hacer todas estas cosas tenemos que coger todas estas vértebras, desmontarlas, no vamos a desmontar estas, las tenemos ahí desmontadas, y vamos a ir viendo las diferencias que hay de una a otra. Pero eso será el próximo día, que si no, hoy va a ser mucho, ¿eh? Hay muchas vértebras y os aseguro que todas son distintas entre sí, aunque tienen características, dependiendo de los tramos. Las lumbares tienen características propias, distintas a las torácicas tienen características propias, diferentes a los otros dos, y las cervicales también tienen características propias. Bueno, las cervicales son tan chulas que tienen características propias incluso entre ellas, fijaros, ¿no? En fin, repasadlo y recordad, como os dije el otro día, que haríais muy bien, ya que esto es un curso que no es un curso presencial. Claro, yo no sé dónde estáis vosotros y no os puedo dar ningún libro, ni ningún manual, ni nada de eso, pero que todo esto que estoy diciendo lo podéis encontrar en cualquier tratado de anatomía, que no tiene por qué ser muy complicado, ¿eh? Y yo os aconsejaría que comprarais uno, un baratillo, que los hay, que no son muy caros, pues para poder seguir todos estos nombres. ¿Vale? Venga, un saludo.